Saliendo con los niños, vamos a ver la actitud de la policía. Ya, de esta forma, mira, hay niños, ¿eh? ¡Hay niños! ¡Hay niños! Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos. A ese extremo de manipulación podemos llegar. Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. Pero no puedo concebir a una madre exponiendo a sus niños al peligro. ¿Manipulación? ¿Habría ahí manipulación? Pero por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos viendo. Y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara. Muchísimas gracias. Absolutamente racistas, porque es lo que han venido haciendo sistemáticamente desde el 7 de diciembre, quienes lo acompañan a la señora Dina Boluarte, que aquí en el sur del Perú no se le ha reconocido como presidenta, y motivo por el cual además nos hace ver por el prisma de la historia, si retrocedemos en el tiempo, desde la época colonial, el tratamiento a los pueblos quechua aymaras en la región Puno, en el sur del Perú, y ojo que la región Puno, en el último censo del 2017, nos hemos autodeterminado, y así están los datos en el INEI, el 95% hemos dicho que somos quechuas y aymaras. Eso no ha cambiado después de la colonia, tampoco ha cambiado después de 1821, que somos una de las regiones que hemos conservado nuestra cultura, nuestras lenguas quechua aymara, y en plena época republicana incluso se va a cumplir ahora en diciembre el centenario de Huancho Lima, donde mataron a más de 1.000 hermanos aymaras que planteaban pues o reclamaban ser considerados dentro de la política nacional o dentro incluso del Estado Nacional, tratando incluso de desvincularse porque eran invisibilizados. Está ocurriendo exactamente lo mismo ahora, y esas palabras del ministro de Educación son producto de eso, del racismo de parte de un pequeño grupo de la oligarquía limeña que creen que viven todavía en la época colonial, creen que son virreyes y que creen que pueden tratar a la gente o a los puneños, quechuas y aymaras como se les venga en gana. Y decir esas palabras, comparar con el respeto que se merecen nuestros animalitos a nuestras hermanas aymaras que cargaban a sus niñas, no para hacer violencia, sino estaban caminando y estaban marchando, ejerciendo su derecho a la protesta, que además es un derecho humano, son derechos que están establecidos en la Constitución. Entonces, esas palabras no hacen más que desdibujar y seguir poniéndole gasolina al fuego. Lamentable, en verdad, todo lo que dijo este ministro de Educación. No, definitivamente, así como las hermanas que estaban cargando a sus bebés, a sus niños en la Plaza San Martín en Lima y fueron gaseadas, y ha sido producto de eso las huelgas y los paros o la radicalización de los paros en el sur de la región Puno, en la zona aymara, lo que es Juli. Esto que ha dicho el ministro de Educación, sin duda va a tener una respuesta, no creo que solamente de Puno. Ya estamos viendo, felizmente ya ahora hay presencia incluso de organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos y están recogiendo todo esto que está diciendo el ministro de Educación. Y eso, además de racismo incluso, podríamos calificarlo en aplicación del convenio 169 de la OIT como un genocidio cultural, porque al decir, al expresarse de esa manera de mujeres quechuas o aymaras, lo que están haciendo o queriendo hacer es pues simplemente menospreciar y con sus palabras querer desaparecer estas culturas que han pervivido más de 500 años, incluso a la colonización. Bien, amigos, estamos con el abogado César Quispe Calcín, es abogado de derechos humanos desde Juliaca, Perú, y nos estaba dando su punto de vista, su impresión, reaccionando respecto a estas lamentables y deplorables palabras del ministro Becerra, ministro de Educación, que hace unos días nada más estuvo participando junto a la señora Dina Boluarte, ofreciendo toda una avalancha de programas, ayudas sociales, beneficios para Puno. Y esto acaba de decirlo hace unos minutos en los medios de la capital peruana. Bueno,
Doctor, cuéntenos, por favor, actualícenos la información en cuanto a los soldados que han perecido ahogados ahí en las aguas del río Ilave, que digamos el día de ayer se daba cuenta de un soldado fallecido, pero digamos en la jornada de hoy se han llevado adelante las labores de rescate y al parecer ya son 6 los soldados que oficialmente se han dado por fallecidos. ¿Es así? Es así, es así. En las últimas horas antes de que anochezca, felizmente para, en todo caso, de alguna manera el consuelo de las familias del último soldado que ha sido encontrado a la altura del Camal, se denomina, de ahí a proximidades de la ciudad de Ilave, fue hallado, recuperado, rescatado el cuerpo sin vida del sexto soldado puneño que el día de ayer, pues, como ha ido transmitiendo, esto de verdad hay que decirlo, una de las personas que ha ido llevando de cerca y también transmitiendo en vivo el periodista Liobomir Fernández, ¿no? De La República, él mismo hoy en la mañana también ha ratificado de que él se encontraba transmitiendo y las personas se encontraban en el cerro. E incluso creo que se podría calcular a unos 500 metros por lo menos, y es ahí donde, según las palabras del periodista, que los miembros del ejército, y seguramente esto se puede deducir, que comandaba ahí el capitán, disparaban al aire y ordenó cruzar el río, y por un lugar absolutamente inadecuado. Y por lo tanto, y además cargado, ¿no? Cargado de todos los pertrechos, su arma, y por lo tanto se dice que pesaba mucho más que 20 kilos. Entonces, ¿quién podría nadar con más de 20 kilos encima? Y hay que ponernos incluso, pues, como un ejemplo, ¿a quién podría meterse a una piscina cargado con 20 kilos sobre el hombro y empezar a nadar? Entonces, creo que aquí tiene que encontrarse las responsabilidades, pero de las primeras versiones y de las imágenes que se tiene en video, se puede deducir que aquí pues tiene la responsabilidad primigenia quien estuvo comandando este grupo de soldados que habían salido de Juli para, perdón, de Ilave para Juli y estaban retornando para Ilave. Pero obviamente no solamente él es responsable. Aquí quienes comandan también a nivel político y a nivel del Estado, así como son responsables por la muerte de más de 60 ciudadanos peruanos, la señora Dina Boluarte y sus ministros, de acuerdo a cada cartera, y en este caso sería de defensa, por ejemplo, pues ellos tendrán que ser investigados y en su momento ser señalados como responsables. Entonces, hoy día ya han sido rescatados, los que han sido rescatados a primeras horas del día, han sido obviamente de acuerdo a ley, se ha llevado a cabo las necropsias y seguramente el día de mañana pues estarán siendo, bueno, sepultados juntamente con, o en todo caso en compañía de sus familiares. Digamos, todavía habría un soldado por rescatar, ¿verdad? No, en realidad la información que se tiene es que son 6 los que han perecido. Y, durante el día se encontró a 5, pero faltaba uno, entonces son 6 en total los soldados que han perecido. ¿Cómo toma las declaraciones, digamos, las versiones de los comandos encargados, digamos, de dirigir las fuerzas armadas ahí en Puno, que prácticamente han salido a responsabilizar a los comuneros? No, es absolutamente irresponsable, ¿no? Cualquiera que tenga 2 dedos de frente sabe que los soldados han ido por orden de alguien. ¿Y quién está ordenando todo este estado de emergencia en la región Puno? ¿No es acaso la señora Dina? ¿No es el premier Otárola? Hay una cadena de mando eh, a partir del ministro también de Defensa. Entonces, responsabilizar a los comuneros y luego producir videos sesgados que ahora están haciendo circular como que la población los estaba apedreando, eso es desde las versiones que ha estado ahí en el mismo lugar de los hechos cuando la gente estaba rescatando más bien a los soldados que se estaban ahogando o que estaban con hipotermia, que eran los ciudadanos más bien los que estaban salvando a los soldados.
y este periodista, por ejemplo, va a ser muy importante su material videográfico, donde se ve cómo, a qué distancia estaban las personas ahí en el cerro, y luego se aproximan al río cuando están rescatando a los soldados. Entonces, yo creo que esas pruebas van a ser fundamentales en adelante para desvirtuar todo lo que están diciendo desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque han sacado un comunicado echándole la culpa a los comuneros. Y los videos que estamos diciendo con nombre propio, el periodista que ha filmado y ha estado transmitiendo en directo, incluso el rescate, pues lo desmienten de cuerpo entero. Liobomir Fernández se llama el periodista y nosotros estamos viendo las imágenes. Justamente ayer también estábamos haciendo un seguimiento. En las últimas horas ha declarado, él ha concluido, digamos, de que las Fuerzas Armadas habrían, digamos, utilizado a los soldados que son nativos de la zona para enfrentar, digamos, internamente a los comuneros, para tratar de romper esa cohesión colectiva que tiene las comunidades que hoy están siendo noticias en todo el Perú, sobre todo por esa resistencia a toda esta arremetida, digamos, porque desde que empezó la dictadura, Puno es la región donde le está costando más vidas, digamos, a nuestro querido Perú. ¿Qué opina al respecto? No, efectivamente, hoy lo he escuchado al padre de uno de los soldados en diferentes medios de comunicación nacional incluso, donde él con mucha claridad, con mucha solvencia dice que a nuestros hijos los han estado utilizando para que nuestros hijos nos apunten a nosotros que somos los padres y que en el fondo quieren enfrentarnos entre nosotros o quieren que nuestros propios hijos nos maten. O sea, el padre de unos de los soldados diciendo eso, pues sinceramente yo de lo que les he escuchado en los distintos medios de comunicación nacional, los periodistas simplemente se han quedado callados, porque eso es lo que está ocurriendo en la región Puno. Bien, amigos, estamos con el doctor César Quispe, que es abogado de derechos humanos, además es asesor, digamos, de el grupo de familiares de las víctimas de la masacre del 9 de enero. ¿Cómo han tomado, digamos, los hermanos las declaraciones de la señora Dina Boluarte el último fin de semana ofreciendo esta serie de inversiones, proyectos, incluso ha hablado de capacitar a los puneños para que puedan catar café? ¿Cómo toma, digamos, la sociedad en esta coyuntura, no? Sí, en realidad, déjeme decirle, ha sido tomado en son de burla esto, ¿no? Porque cualquiera que conoce cómo funciona el Estado o cómo está la inversión pública en la región Puno, y es fácil saber de esa lista, he visto una lista de 30 cosas, ¿no? Está en esa lista proyectos de inversión pública que ya tienen presupuesto hace mucho tiempo. E incluso hay algunos proyectos que han puesto en la lista que están en controversia entre los que ejecutan y el Estado o los gobiernos subnacionales. Hay proyectos que ya estaban aprobados hace años atrás. Hay proyectos, por ejemplo, en el caso de Juliaca, que ya tiene presupuesto y que lo presentan como si eso lo estuvieran ahora haciendo con este gobierno y que estuvieran trayendo ellos de buena gana o como una salvación. Y eso todo el mundo se ha dado cuenta aquí y pues eso no es ninguna, eh, lo has dicho hace un momento, ningún paquete, ¿no? Maravilloso, lleno de inversión para la región Puno y que con eso cambiará Puno. Nada más falto a la verdad. Y con esto los he escuchado a muchos periodistas en Lima o a sus analistas de alquiler que están en Lima, ¿no? Que a Puno van a llevar tantos millones, 1.000 millones, dicen. O sea, el presupuesto de la región Puno sobre el gobierno regional en este año sobrepasa los 1.000 millones. Y si sumamos el presupuesto de inversión de las provincias y de los distritos, obviamente vamos a tener mucho más que el doble. Por lo tanto, haber puesto en una lista proyectos que ya tenían presupuesto, que ya estaban aprobados, es una burla tremenda para la región Puno.
Así se ha tomado aquí. Bien. ¿Cómo están las investigaciones o las pesquisas respecto a tratar de ubicar o dar con los responsables, digamos, de esta masacre que en un solo día se cobró la vida de 18 hermanos puneños? Hemos visto la llegada de la señora fiscal de la Nación, también hemos visto, digamos, que ha sido rechazada, repudiada, pero sin embargo, digamos, ha sido un reclamo, incluso durante la conferencia de prensa que ustedes dieron en Lima con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que nosotros pudimos retransmitir a través de nuestro canal, era uno de los reclamos, digamos, la instalación de una fiscalía especialista en derechos humanos. Han rechazado a la fiscal, pero al margen de este rechazo, digamos, ¿qué significa eso o qué avances está yendo en ese sentido para de alguna forma traerle un poco de tranquilidad, de calma a los familiares? Hay una preocupación tremenda en el ámbito legal de respecto de los que han sido asesinados, ejecutados extrajudicialmente en la región Puno el 9 de enero. Y obviamente ahí hay que añadir los dos casos de Macusani y el otro caso de Ilave, que en total son pues 21 víctimas, ¿no? De este gobierno en lo que va de este año. Entonces, ¿por qué digo que es una preocupación tremenda? Cuando ocurrió estos hechos el 9 de enero, desde obviamente tiene que ser desde la Fiscalía de la Nación, ordenaron a que la Fiscalía de Crimen Organizado asumiera este caso. O sea, partiendo nada más, fue el inicio de las investigaciones de manera, diríamos, incorrecta, ¿no? Porque crimen organizado, eso fue una discusión tremenda en aquellas primeras horas. Luego, a los días, se lo transfirieron a la Fiscalía Común, o sea, a la Fiscalía Penal en Juliaca. Entonces, desde el 9 de enero hasta la fecha, lamentablemente no se está avanzando con todas las diligencias como se quisiera o como ya están avanzando, por ejemplo, en el caso de Ayacucho. Entonces, por esa razón es que la anterior semana, la asociación y los abogados viajamos a Lima, obtuvimos el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red MUCI, otros organismos que agrupa la coordinadora, y hicimos una conferencia de prensa, nos reunimos con la defensora del pueblo, con la doctora Rebollar, para solicitarle que a través de ellos se pueda instalar en la región Puno una Fiscalía de Derechos Humanos que se aboque a investigar para hallar a los responsables y que, de acuerdo al Código Procesal Penal, pues se juzgue y que se sentencie a todos los responsables. Entonces, fue producto de ello que el último viernes la fiscal de la Nación instaló en la región Puno, en Juliaca, la Fiscalía de Derechos Humanos. Hoy en la mañana, nosotros hemos visitado a la Fiscalía de Derechos Humanos y fíjense, y esa es nuestra preocupación, hoy día le hemos hecho conocer también a la Defensoría del Pueblo, de que les han entregado, sí, hay una oficina que les han entregado, pero no está equipado. Apenas tenían ahí en el medio una mesa y la carpeta 23, que corresponde al 9 de enero, tampoco los han transferido todavía. Lo que nos han dicho es que estos días van a coordinar con la Fiscalía que tiene en sus manos todavía todos los tomos de lo que ha avanzado en este inicio de la investigación. Entonces nos preocupa de sobremanera y mañana le hemos dicho a la Defensoría del Pueblo que en el cumplimiento de sus funciones se aproxime, vaya, se entreviste con la Fiscalía, así como lo hemos hecho nosotros esta mañana, y hemos conocido la realidad desde el viernes, sábado, domingo, hasta hoy día lunes, que es el cuarto día, que no esté implementado la oficina con cosas esenciales o mínimas que son los mobiliarios o las computadoras, de verdad nos preocupa. Espero que mañana, con la visita de la Defensoría, de una vez esté implementado y empiecen a trabajar, porque aquí hay una lentitud en las investigaciones, lo cual es sumamente preocupante. Por esa razón, nosotros vamos a estar toda esta semana diario vigilando que de una vez por todas esta Fiscalía de Derechos Humanos se haga cargo de estas investigaciones para encontrar a los responsables y se sancione como corresponde de acuerdo al Código Penal y al Código Procesal Penal.
Dos preguntas al respecto. ¿Cómo está viendo el desempeño, el rol, digamos, que está llevando adelante la Defensoría en toda esta coyuntura tras la destitución del expresidente Pedro Castillo? Y si considera de que la fiscal ha ido con sus cámaras, ha subido videos institucionales, o efectivamente ha ido, digamos, a cumplir un reclamo o solamente ha ido a hacer un acting. Dos temas fundamentales ahí. Uno, la Defensoría del Pueblo y los funcionarios aquí en Puno, tanto en Juliaca y en Juliaca está Nibardo Enrique, es un colega, lo ha hecho muy bien, la Defensoría del Pueblo, pero ya de la Fiscalía, si nos referimos a la Fiscalía y a la visita de la Fiscal de la Nación que ha sido rechazada, definitivamente ahí va a tener que hacer un trabajo tremendo la Fiscalía de Derechos Humanos para ver si realmente es independiente o va a hacer un buen trabajo. Lo vamos a ver en los próximos días. Por lo tanto, yo creo que estas dos instituciones que son de parte del Estado hasta parecen antagónicas, ¿no? Pero Defensoría en Puno está haciendo bien su trabajo. Lo hemos felicitado, lo hemos dicho públicamente, porque nos hemos encontrado con ellos desde las primeras horas que hubo quienes fueron asesinados aquí en Juliaca, y ha estado permanentemente en Ibarra. Y eso, vuelvo a repetir, lo felicitamos. Pero de parte de la Fiscalía no hay la celeridad que se quisiera, lo cual estamos buscando. Y por eso vuelvo a recalcar, con la instalación ahora de esta Fiscalía de Derechos Humanos, esperamos que realmente así sea, porque de no ser así, pues no habrá valido la pena la instalación de esta Fiscalía, porque se supone que esta Fiscalía de Derechos Humanos va a tener exclusivamente estos casos de esta coyuntura, no va a tener la carga que tienen las otras fiscalías que han ido asumiendo, entonces tiene que demostrar pues el rigor necesario que le obliga el Código Procesal Penal. ¿Ustedes tienen contacto, digamos, las comunidades tienen contacto con los mandos ahí de las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales? Quería preguntarle al respecto porque, digamos, las últimas declaraciones que se han filtrado del señor Otárola respecto a las masacres durante su gestión como ministro de Defensa y también ya como premier, él ha dicho, ¿no? Ha dicho que no tiene ninguna responsabilidad, que él no ha dado órdenes a las fuerzas, a los mandos de las Fuerzas Armadas para que utilicen armas letales, ¿no? Prácticamente tirando toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. ¿Qué lectura hacen ustedes? Y si es que tienen contacto ahí con los mandos de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, ¿cómo estarían tomando esto? No tenemos contacto directo, pero es fácil deducir de que a estas alturas los mandos militares y tanto también de la Policía Nacional deben estar sintiéndose simplemente abandonados o traicionados, ¿no? Porque hay un orden constitucional, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas se supone que es la señora Dina, y está ahí el presidente del Consejo de Ministros, y Otárola, cuando fue a la Fiscalía en Lima y le dijo a la Fiscalía esto que ahora se conoce, sin duda deben tener y deben de estar evaluando. Hoy día creo que lo hemos escuchado, ¿no? A varios exmilitares incluso decir que debe de irse Otárola. Entonces creo que le quedan muy pocas horas al señor Otárola en ese cargo, y si esto continúa así, yo creo que como está pidiendo el sur del Perú, la señora Dina Boluarte también debería renunciar, porque es la única manera de salir de esta crisis. Ya lo han dicho, no solamente la región Puno o el sur del Perú, distintos organismos aquí dentro del país, personalidades, instituciones, incluso partidos políticos, lo han dicho, autoridades electas como gobiernos regionales, alcaldes, pero también desde afuera, ¿no? Desde afuera ya le han dicho, o sea, incluso hasta Estados Unidos, a través de sus funcionarios, ya le han dicho que convoquen a elecciones en el plazo más inmediato posible. Entonces, esto ya no tiene ninguna sostenibilidad. Lo que ha pasado ayer con nuestros soldados en la región Puno, ya pues esto es el acabose de la forma como están conduciendo. Y con esto que dice Otárola, que él no tiene nada que ver, ¿no? Eso realmente ya nadie se lo cree, y seguramente en las próximas horas, tanto los mandos militares y de la Policía Nacional seguramente van a empezar a decirlo públicamente
que sencillamente pues que esto ya no tiene ninguna sostenibilidad y no le van a dar su respaldo. Yo creo que eso es lo que avisoramos desde acá, desde el sur del Perú. ¿Cómo toman ustedes? No sé si han tomado conocimiento, nosotros hemos tomado conocimiento el día sábado, digamos, la disposición de este general Johnny León Rabanal, que está a cargo, digamos, del Comando Unificado, aquel que diera un discurso bastante amenazante cuando se instauró, digamos, este gobierno militar prácticamente ahí en el aeropuerto, dando ultimátum para para los comuneros, ¿no? A las organizaciones de derechos humanos. Y el día sábado dispuso él la movilización de patrullas, de comandos, de buzos y francotiradores. ¿Cómo toman, digamos, ustedes ahí que están a cargo de la defensa de nuestros hermanos que han sido asesinados, de la familia y también como miembros de las comunidades? Desde el día que se pronunció de esa manera en el aeropuerto de Juliaca, todos estuvimos en alerta, incluso le pedimos también a la Defensoría del Pueblo para que le diga, ¿no? Porque eso es lo que hace la Defensoría, recomendar a los funcionarios del Estado cuál es su papel. Y lo que hizo realmente este señor en el aeropuerto no es un mensaje un mensaje castrense dentro del cumplimiento de sus funciones. Lo que hizo es un mensaje o un discurso de carácter político. Y muy No le reaccionario. compete, exacto, y no le compete a un militar ya ponerse parte, como ya a estas alturas está la Economist o la New York Times, les han dicho que esto es un gobierno de carácter híbrido, ¿no? Cívico-militar. Entonces, al haber pronunciado esas palabras aquí en el sur del Perú, simplemente todos han parado las orejas, pero todos estuvieron alertas y por esa razón es que han continuado ejerciendo su derecho a la protesta. Entonces, en algún momento, este señor, de acuerdo a las responsabilidades que le toca, sin duda, va a tener que ser también denunciado. O si a él le alcanzan las responsabilidades de lo que está pasando en estos días, tendrá que ser sancionado de la misma forma como van a ser sancionados o sentenciados todos quienes están involucrados por las 18 muertes del 9 de enero en Juliaca. Ahora hay 6. Aquí tiene que haber responsables, no solamente responsables penales, que tiene que ver quiénes son los que ordenaron que hicieran eso y se causó la muerte de 6 soldados. También hay responsables de carácter político, pero no solamente eso. Se ha desarrollado en la legislación nacional los responsables o los autores mediatos, por ejemplo. Entonces, los autores mediatos, de repente le llega a él y tendrá que ser sancionado. Entonces, de verdad, hay mucho todavía, hay mucho pan por rebanar y mucho que se va a trabajar todavía en el ámbito penal para encontrar a los responsables y sancionar a ellos. Se ha hablado mucho por parte del gobierno acerca de la ayuda económica, bono para los heridos, bono para los fallecidos. ¿Cuál es la ayuda concreta que están recibiendo los familiares de las víctimas? Bueno, el día de hoy estuvimos con los familiares porque está trabajando aquí la ONU y ellos señalan o han dicho que simplemente no han recibido nada aún. Y el decreto que han sacado claramente dice también que esto no es parte de ninguna indemnización. Entonces, pero lo primero que han señalado, y en Lima también lo han señalado los familiares, que la vida de sus familiares no tienen precio. Así que si hay algún tipo de mensaje que quieren decir que con eso van a borrar sus crímenes, eso no va a pasar, no es así. Doctor, ¿y cuál es el reto ahora que ustedes enfrentan legalmente ante, más allá, digamos, de esta actitud que tiene la fiscal frente al aparato estatal todo, como abogados en busca de justicia para sus... no puedo decir patrocinado porque entiendo que en la conferencia de prensa lo dejaron bien claro que ustedes están trabajando y colaborando ad honorem. Así es. Lo que se tiene que encontrar aquí es lo que todo ciudadano o familiar lo tiene muy claro, justicia. Y para encontrar justicia, aquí en el Perú tenemos las instancias, se llaman internas, ¿no? Se tendrán que agotar todas las instancias internas, es decir, llevar a cabo las investigaciones de acuerdo al Código Procesal Penal
hasta que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral y finalmente obtener una sentencia a todos los responsables. Y si aquí no hay justicia, para eso están las instancias internacionales. Somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Una vez agotado nuestras instancias internas, se acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además de eso, ahora mismo también, o en todo caso después del 9 de enero, se ha también ya ingresado a la Corte Penal Internacional la demanda correspondiente. Entonces, ese fuero es muy separado, aparte, dentro del sistema internacional de justicia o de derechos humanos, y por lo tanto, en algún momento, y yo creo y tengo la esperanza de que no va a pasar mucho tiempo para que sean sancionados, sentenciados los responsables, porque hemos visto ahora una fuerza muy importante, no solamente la organización de la gente aquí, o sea, los deudos, los familiares se han organizado en una asociación, sino también hay el acompañamiento de, no solamente de nosotros los abogados, ¿ah? Hay el acompañamiento de organismos de derechos humanos en la región Puno, organismos de derechos humanos a nivel nacional, y felizmente hemos sido escuchados con esa conferencia de prensa en Lima a nivel internacional, y por lo tanto las relatorías de la ONU van a tener que intervenir. Ahora mismo ya están recabando información. Nosotros hemos solicitado que las relatorías de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, o de pueblos indígenas también, intervengan en este caso, en especial de Puno, y de la misma manera también los otros organismos o la comunidad internacional, la prensa internacional, que ahora también a nivel o en todo el mundo, incluso han venido, te cuento, incluso de la NHK de Japón, han estado distintos medios de Europa, también de Estados Unidos. Entonces creemos y estamos esperanzados de que todo este proceso que se ha iniciado y ahora que con esta instalación de la Fiscalía de Derechos Humanos y con la vigilancia de la Defensoría del Pueblo, va a avanzar esta investigación ahora. Pero vuelvo a repetir, si no hay justicia en nuestro país, vamos a acudir a los sistemas que son supranacionales. Recordemos que a raíz de la prensa internacional CNN nos enteramos que también le habían tomado declaraciones a un mando policial y ellos dieron cuenta de que recibieron órdenes superiores para disparar a matar. Y lo hemos visto en los videos, es algo que no se puede negar, por eso que se habla ya de asesinatos. Aunque, y esto ya de manera personal, se habla de Puno como una región rebelde, una región, una población intransigente, ¿no? Bueno, una serie de calificativos, estigmas que se tienden sobre Puno, pero entendemos de que es una región donde habitan quechuas, aymaras y otras etnias, digamos, de los pueblos originarios. ¿Usted se considera quechua, aymara? ¿Cuál es su ascendencia? ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se autopercibe? Y yo soy un abogado quechua, ¿no? Un abogado quechua dentro de nuestra legislación nacional. Incluso estamos amparados ahí en el artículo 2, inciso 19 de la Constitución, lo propio nuestros hermanos aymaras o amazónicos en nuestra Amazonía peruana, y en el marco del derecho internacional se ha desarrollado los derechos de los pueblos indígenas, así que si quisiéramos hablar en el derecho internacional, yo soy un abogado indígena quechua, y lo tenemos claro aquí, el 95%, como decía en un principio, de los puneños nos hemos autodeterminado así en el censo, ¿no?, del 2017. Y ese es un censo oficial del Estado peruano. El 95% somos quechuas y aymaras, mayoritariamente quechuas y con mucho orgullo. Decías que a Puno lo catalogan o le ponen una serie de adjetivos. Y la verdad, eso desde el Estado colonial que persiste hasta ahora, un Estado criollo colonial, porque no ha cambiado las cosas, si nos fijamos bien, desde la primera Constitución o incluso desde la época colonial, o miremos nomás las palabras, o escuchemos en todo caso las palabras, por ejemplo, de uno de esos congresistas de la oligarquía que dicen que ellos tienen que comer comida de primera y el resto tenemos que comer comida de tercera, o a otro sujeto que se autoeliminó diciendo a ciudadanos de segunda, de tercera categoría, o sea, Puno ha resistido más de 500 años eh, a esa invasión europea y a más de 200 años de un Estado criollo. Y hay una cosa fundamental aquí que todos los peruanos tienen que saber.
La razón por la cual hoy los peruanos existimos en nuestras 24 regiones y la provincia constitucional del Perú es gracias al sur del Perú. Si no hubiese existido la resistencia del sur del Perú, si no hubiese existido Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Pedro Vilcapasa, Tupac Katari, Bartolina Sisa en el Alto Perú, hace tiempo que hubiera desaparecido el Perú, ojo. Estados Unidos, recordemos, Estados Unidos fue invadido por la colonia inglesa y miren en lo que terminaron. A los pueblos originarios, los apaches, pieles rojas, apenas los tienen o los han confinado, yo diría casi casi en cárceles, ahí en pequeños espacios del territorio de lo que ahora se llama Estados Unidos, pero gracias al sur del Perú, a los quechos, a los aymaras o a todos nuestros precursores, próceres y héroes, hoy existe el Perú. Puno, por eso, merece muchísimo respeto. Hoy, si Puno, si el sur del Perú está ejerciendo su derecho a la protesta, o si hoy la región Puno, el sur del Perú, está ejerciendo ese su derecho a ser considerado en este país donde en 200 años de república le han dicho que tú no existes y que los han matado sistemáticamente, como he señalado en Huancho, Lima, por ejemplo, ahí no ha sido la matanza como ahora a 18 puneños y 21 en total dentro de la región lo han hecho, no, allá lo han hecho por centenares. Eso ha sido sistemático. ¿Por qué? Porque para la oligarquía peruana o para los que se creen dueños o virreyesuelos del Perú, pues creen que ellos son dueños y Puno es, o el sur del Perú es un peligro. Entonces, por esa razón, Puno hoy creo que se ha visibilizado, no solamente en el Perú, sino a nivel de todo el mundo, las razones por las cuales ha ejercido su derecho a la protesta, está ejerciendo sus derechos políticos, porque también piensa, mira, visiona de que desde el sur del Perú, con todos sus recursos estratégicos, sus recursos naturales, puede hacer de que el Perú sea un país del primer mundo. Dubái, hace poco Qatar, solo con su petróleo se dan el lujo de organizar hasta el Mundial, con un solo recurso estratégico que tienen. Aquí en el Perú tenemos recursos estratégicos, el uranio, el litio ahora tan codiciado, todos los minerales del mundo tenemos aquí en el país y en el sur del Perú en especial, pero con todo eso no somos un país del primer mundo hasta ahora porque la forma de cómo está establecido, estructurado el Estado peruano no permite eso. Y la región Puno se ha dado cuenta y con la pandemia, con mucha más información incluso, y hoy pues podemos decir que Puno de verdad ha despertado y creo que está despertando a gran parte del país ejerciendo sus derechos, que son además derechos humanos, derechos civiles y políticos que ha suscrito el Estado peruano. De hecho, yo personalmente vivo en Argentina hace 23 años y he visto las manifestaciones en perspectiva, ¿no? Y estas manifestaciones son muy distintas. Ya las manifestaciones van con la bandera de las provincias, con las huifalas y nuestra misma gente. Ya es muy distinta estas manifestaciones y vemos claramente ahí, digamos, la influencia. Yo en algún momento lo dije, una inyección de esa dosis de rebeldía sureña, pero este tenemos departamentos como Ayacucho, Cusco, que también han sufrido masacres, el mismo Apurímac, ¿no? Pero ¿qué tiene Puno, digamos, que hace, digamos, que sea hoy el foco y a donde los esfuerzos de este régimen, no solamente en cuanto a ofertas económicas, sino a esfuerzos militares y policiales para doblegar a Puno? ¿Qué es lo que tiene Puno que lo hace tan resistente, tan firme y que prácticamente yo diría se va a ser el Waterloo de esta dictadura? Puno tiene miles de años de desarrollo cultural. Está comprobado que la cultura tiahuanaco, se ha establecido aquí hace 15.000 a 40.000 años en el altiplano puneño y lo comparte con el lado boliviano, tiene esa carga. Y por eso es que desde Puno se ha fundado el Tahuantinsuyo, con Manco Cápac y Mama Oglio. Y durante toda la época colonial fue desde Puno donde se empezó las rebeliones para poder ser libres nuevamente. Y en la época republicana no ha sido una cosa distinta. Fue desde la región Puno
donde marcharon cientos o miles de nuestros ancestros quechua aymaras para que se puedan instalar las escuelas. Porque es curioso, mira, te voy a poner un ejemplo. En la primera constitución del Perú se consideraba ciudadano, dice la constitución, la primera constitución del Perú, es ciudadano, dice, quienes cumplen estos requisitos. Uno, que sepan leer y escribir. Dos, que tengan propiedades. O sea, imagínate, solo esos dos requisitos. Pero si a nuestros ancestros, antes de 1821, desde la época colonial, les habían quitado todas sus tierras, los tenían de pongos y de esclavos. Si a nuestros ancestros más bien les estaba prohibido saber leer y escribir. Entonces, eso no ha cambiado. Y por lo tanto, ¿qué tiene Puno? Tiene pues miles de años de desarrollo cultural, 500 años de resistencia a la invasión europea, a la colonia, tiene 200 años de resistir a este Estado criollo colonial, con la misma estructura que viene de la época colonial, porque ahora mismo todos los poderes del Estado están secuestrados por las mafias, ojo. Entonces, Puno es una amenaza para las mafias. Es por esa razón que durante el proceso de todas estas semanas nos hemos dado cuenta de que han venido a Puno a matar, asesinar a la gente para causar un escarmiento y miedo a los quechos y a los aymaras. Pero no se han dado cuenta que más bien ahora los quechos y los aymaras están tan empoderados, no como hace 200 años, como cuando nuestros ancestros no sabían ni leer ni escribir y no tenían propiedades, sino que ahora tienen sus propiedades, tienen su comercio, tienen sus empresas, tienen sus ingresos. Los hijos de las comunidades de los quechos y aymaras hoy no solamente son ingenieros, médicos, abogados, magíster, tienen sus PhD, o sea, aquí la verdad, toda esa carga cultural, más lo que se ha aprendido de Occidente, simplemente, pues para ellos es una amenaza. Por eso han venido a matar aquí a la gente, pero no están o no han medido ellos cuánto iba a reaccionar la gente. Hoy día la gente ya no le tiene miedo ni a las balas, por eso es que los hermanos aymaras en el sur del Perú, que son hermanos aymaras a los que, por ejemplo, ayer lo que ha pasado con nuestros hermanos los soldados, ¿no? Y el padre que ha hablado de esa manera, uno de los padres de uno de los soldados, pues ya no tienen miedo, ¿no? Entonces han perdido el miedo. Por eso creo que hay una frase bastante conocida en el mundo, ¿no? Cuando alguien supuestamente ha perdido todo y ha perdido todo y ya no tiene pues miedo a perder nada y por lo tanto ya no tiene miedo ni a las balas ni a los fusiles. Pues eso es lo que está ocurriendo y bien lo dijiste, pues esto va a ser el Waterloo del sistema que cree que todavía va a tener muchos años de comportarse como virreyes. Aquí ya ha empezado un proceso de cambio y ese proceso de cambio, como empezó en Bolivia hace casi 2 décadas ya va a ser, aquí en el Perú está empezando fuertemente ese proceso de cambio. Y de la mano de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. ¿Cómo han tomado ustedes ahí estas palabras? Previamente se estuvo hablando, apenas empezaba, digamos, a consolidarse o la dictadura empezaba a mostrar las garras. Se hablaba mucho acerca de la creación de la República Independiente del Sur, entre otros nombres. Y algunos dirigentes de Arequipa señalaban que la propuesta venía de Puno. Incluso yo hablé con algún dirigente de hace años que también estuvo enfrentándose al gobierno de Alan García y decía que era una propuesta de ese entonces, pero había, digamos, esa propuesta. ¿Cuán de cierto hay? Y las acusaciones del gobierno de que están influenciados por Evo Morales, por los ponchos rojos, ¿no? Y por último, la frase de la señora Dina Boluarte, que Puno no es el Perú. Influenciados por Bolivia o que Bolivia o alguien más financia, totalmente falso. Que Puno no es el Perú de parte de la señora, fue un tremendo insulto, porque más bien desde Puno se fundó el Tahuantinsuyo y desde Puno se fundó el Perú, desde Puno se resistió y se consiguió la independencia, como lo acabamos de relatar en esta entrevista. Fue el sur del Perú, la región Puno, la razón por la cual existe el Perú, porque si no, ya no hubiera existido. Entonces, bajo esos argumentos, yo creo que esas propuestas que han ido lanzando algunas personas o algunos líderes, el tema de la independización, para el debate seguramente sobre la mesa está ahí presente, pero particularmente yo y muchos
Creemos que más bien desde Puno vamos a refundar la patria. O sea, si desde Puno hemos fundado el Tahuantinsuyo, no hay por qué pensar que Puno tenemos que quedarnos chiquitos, pequeños y desde Puno hacer un país. Eso no, no lo concibo yo así, no lo concebimos mucho así. Más bien, desde Puno estamos dando la clarinada, la trompeta para poder recuperar la patria, que es una cosa que he señalado yo también hace mucho tiempo atrás, porque hay que recuperar la patria. ¿Por qué? Porque está secuestrada por las mafias. 200 años de república en manos de una oligarquía pequeña que no pasan de 2.500 familias, ahí en el Club Nacional, la CONFIEP. Más bien hay que recuperar esa nuestra patria robada, nuestra independencia robada, para refundar la patria, para refundar una nueva república que sea para todos los peruanos, no para unos cuantos como lo es ahora. Entonces, de esa manera es que sustentamos y respondemos cuando por ahí sale ese debate o ese planteamiento de la independización, ¿no? Otahuantinsuyo fue glorioso porque su territorio, su tecnología, su ciencia de miles de años se arraigó hasta la frontera, incluso hasta Colombia, lo que es Ecuador, o hasta Chile, parte de Argentina, lo que es Bolivia. Entonces, el Perú tiene que volver a ser grande y creo que ya está empezando a dar los primeros pasos. Además es conocido a nivel internacional por su atractivo turístico, por precisamente por nuestro pasado grandioso. Doctor, bueno, aquí en Argentina se acostumbra, digamos, cuando los familiares atraviesan situaciones traumáticas, como es la pérdida de un familiar, recurrir a los psicólogos. Los pueblos quechua, los pueblos aymaras, ¿cómo están enfrentando, digamos, los efectos de esta masacre por parte del Estado? ¿Cuál es su mecanismo de contención psicológica emocional? Se está haciendo de varias formas. Uno, no es pues como en la cultura occidental, cuando a alguien le pasa y se queda solamente la familia y la familia tiene que guardar luto y estar solo, ahogarse en sus penas. Eso no ha ocurrido aquí. Lo que ha ocurrido aquí es más bien, se ha fortalecido los principios más grandes que tiene nuestra cultura, nuestras culturas milenarias aquí en el Perú y concretamente quechua aymara, el principio de solidaridad, por ejemplo. El primer día que empezaron a matar a nuestra gente, a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos, o a herir, habían heridos, hasta ahora todavía hay muchos heridos que todavía tienen incluso las balas en el cuerpo, lo que ha ocurrido es la solidaridad. La gente, los ciudadanos se han solidarizado con las familias. Para ponerte un ejemplo, para enterrar a nuestros muertos, hay un grupo, una asociación de, de empresas que se dedican a vender los ataúdes, las funerarias, se organizaron y donaron los ataúdes. En la puerta de los hospitales o del hospital había colectas, cajitas donde se ponía el dinero. Los hermanos comerciantes traían sus frazadas, sus mantas, para que los familiares que estaban acompañando a sus muertitos o los familiares que estaban acompañando a sus heridos no les pase frío. Luego han hecho colectas para marchar a Lima. Es decir, el espíritu y el principio de solidaridad, de complementariedad de los pueblos milenarios quechua aymaras ha estado muy presente y en el aspecto psicológico eso ha sido de una gran ayuda. No han estado solos y nunca van a estar solos los familiares. Por esa razón es que incluso los familiares de los que han sido asesinados han dicho de que el precio de mi familia no tiene precio, ¿no? Y no va a tener precio. Lo que quieren es justicia. Entonces, el aspecto psicológico es curado, es ayudado desde ese principio de solidaridad y acompañamiento de los familiares, de los vecinos, de las comunidades, de los distritos y provincias dentro de la región Puno. Es de esa forma que se va a seguir caminando. Eso no quiere decir que no hubo presencia de profesionales de la psicología. Hay muchos psicólogos, hay estudiantes, jóvenes, recién egresados, decenas de profesionales en psicología se han ido ofreciendo, incluso hay distintas reuniones, terapias que están trabajando también. Entonces, aquí no se cierra nada, sino todo lo que pueda curar, ayudar, pues bienvenido. Es de esa forma como se está superando o se está caminando en este momento
después de aquellos hechos horrorosos o de esa matanza o masacre que hubo aquí en la región Puno. El doctor César Quispe Calcín, que es asesor de los familiares de las víctimas de la masacre del 9 de enero, se va a cumplir un mes. Hemos visto a las mujeres de las comunidades quechuas, aymaras en Lima y llama la atención, sorprende la manera como se enfrentan al peligro. Algunas son banderas, ¿ya? Algunos son muros, portadas de páginas de Facebook. ¿Cuál es el rol en la cosmovisión del mundo andino, quechua, aymara, ahí en Puno? La mujer, no solamente desde la época colonial, hay muchísima información ahora de carácter histórico que supera a lo que piensa Occidente, ¿no? Porque desde Occidente se trajo la idea del machismo o que solamente el hombre o el varón puede gobernar, ¿no? Y Claro, por eso que hubieron los reyes. la visión occidental del hombre proveedor y la mujer de la casa, la que cocina, tiene los hijos, lava, plancha, y atiende, pero estamos viendo Exacto, eso mujeres aquí. guerreras. No, sí, sí, aquí en nuestra cultura eso eh, ha sido más bien al revés aquí. Hay distintas recintos de carácter incluso funerario, como las chulpas de Silustani, de Cutimbo, donde se puede ver que en estadios o en épocas diferentes hubieron aquí gobernantes tanto varones y gobernantes mujeres. Y eso se ha traducido en toda la época de la invasión, ¿no? De la colonia. Por eso es que cuando recordamos, por ejemplo, la historia de Tupac Amaru, fue más bien Micaela Bastidas la que comandaba el ejército. Ojo. ¿Ah? Entonces, la mujer en la cultura andina nunca ha sido ni más ni menos sino complementario. O sea, eso aquí se llama chachawarmi o kariwarmi, el principio de complementariedad de el hombre y la mujer, la paridad complementaria se llama en la filosofía andina. Y ahora mismo, las hermanas que han estado en Lima, por ejemplo, cuando caminaba con sus brazos abiertos, no le estaba diciendo que te voy a enfrentar a ti, sino ese era un mensaje diciéndole ahí al policía que estaba a unos metros, ¿no? Mira, aquí estamos, yo he venido a abrazarte, no hemos venido aquí a maltratar a nadie, sino que hemos venido a abrazarte, aquí estamos las mujeres, eso le estaba diciendo simbólicamente, pero no, el policía le dispara, ¿no? Entonces, las mujeres han sido valientes no ahora, sino en toda nuestra historia milenaria aquí en el Tahuantinsuyo y en las épocas anteriores, en la época puquina, en la época del Tiahuanaco, hace 15, más de 15.000 años atrás. Entonces, la mujer siempre será así, la actitud y el comportamiento, no solamente de valentía, de inteligencia, sino porque además siempre va a estar presente en todo acto reivindicativo y ahora más que nunca la mujer quechua aymara de la región Puno lo está demostrando al mundo. En ese sentido, ¿cómo toma las declaraciones o este comunicado que ha sacado el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones vulnerables, prácticamente condenando de que las mujeres vayan a las manifestaciones con sus hijos y para mí una defensa a la policía, porque ahí debería ser condenado el acto de violencia, digamos que es la policía disparando a una mujer que viene con los brazos abiertos y cargado un niño? ¿Cómo ven esta actitud de este Ministerio de la Mujer de la señora Dina Boluarte y todavía se llama y poblaciones vulnerables? Es increíble, ¿no? Ese ministerio debería llamarse Ministerio de la Violencia contra la Mujer, no Ministerio de la Mujer. O sea, yo creo que en algún momento se va a tener que trabajar esos temas, ya sea a nivel penal y a nivel político, porque esto va a acabar pronto, ¿no? Esto no va a durar 100 años, ¿no? No hay, como bien se dice, ¿no? No hay mal que dure 100 años y ni cuerpo que lo resista. Entonces, este personaje que se refirió de esa manera hacia una mujer es realmente lamentable, reprochable. Por eso digo que no debería llamarse ese personaje, ¿no? Jefe de una cartera de la mujer, con en este caso Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino debería ponerse, pintarse ahí en la frente como ministro más bien de violencia contra la mujer, porque está avalando la violencia contra la mujer que no está armada, sino está ejerciendo su derecho a la protesta.
Entonces, de verdad, aquí se ha tergiversado, se ha retorcido de la forma más inhumana posible, o incluso criminal, diría yo, los conceptos de derecho de las personas o incluso la visión que se debe de tener desde el Estado hacia la mujer. Eso es lo que puedo decir yo de ese ministerio. Y señalar a revictimizar a la víctima, no ser hacer responsable a la víctima. Doctor, por último, ¿cómo acabar con estos prejuicios? Digamos, sobre todo de estas clases acomodadas, si se pueden decir, ¿no? Pero a través también de los medios de comunicación. Se habla mucho, se tiene muchos prejuicios peyorativos, despectivos, que criminalizan al hombre andino y hoy, pues, sobre todo Puno, está siendo blanco de todos estos ataques por parte de la prensa, sectores reaccionarios, dado a estos últimos acontecimientos con el deceso de estos soldados que también son hijos de estos pueblos de Puno. Bueno, pues simplemente yo creo que ahora el Perú entero está despertando y que esas personas, todos se están dando cuenta en el Perú que son ellos más bien los minúsculos, no el pueblo. El pueblo es la mayoría y se está dando cuenta de que son un grupo minoritario que tienen el control de los poderes del Estado y en 200 años se han enriquecido con la riqueza del Perú y que sienten y están, ellos sienten, y la verdad también es eso, o sea, ellos ven como un absoluto peligro ya de que están con las horas contadas, con los días contados de perder todos sus privilegios, ¿no? Porque tienen privilegios para tener medios de comunicación, tienen privilegios para tener contratos ley, tienen privilegios ellos para no pagar impuestos, tienen privilegios ellos para tener con sus amigos, porque son parte de ellos también de los bancos, los únicos que pueden acceder a grandes capitales y casarse, asociarse con las transnacionales y saquear al Perú. Entonces, todo ese peligro que ven, ¿no? Está ahí a un pasito nada más de perderlo. Entonces, es por esa razón cómo reaccionan. Y los peruanos se han dado cuenta de eso. Por eso es que el sur del Perú que más resiste, ahora mismo vemos que en todas las regiones hay reuniones, hay organizaciones, hay un tremendo despertar en todas las regiones. Es increíble, en Tumbes, en Piura, en el norte del Perú, que se supone que era pues 100% o 99% de la derecha, ya no lo es más. Ahora mismo se están autoconvocando y eso se ve en las redes sociales, por todos lados se puede ver que se están organizando. Entonces, esa va a ser la forma de cómo el Perú se está organizando, autoconvocando y va a recuperar su patria, va a refundar el Perú y este proceso, que incluso yo lo llamo parte dentro de la filosofía andina, que es el Amaru, por esa razón se llamaba Tupac Amaru, Tupac Katari, que significa lo mismo en Aymara, ¿no? O el Pachacuti, el tiempo de cambio, ha llegado y ese proceso no lo va a parar nadie, porque ya no es una sola persona o un líder por ahí que se ufana de que yo lo hice, no. Este proceso lo está llevando a cabo todo el pueblo peruano y con mucha fuerza y como corazón de todo esto, el sur del Perú y concretamente Puno. Doctor, por último, ¿van a seguir yendo delegaciones de Puno a reclamar, a protestar a Lima? Y es que cada día nos sorprende esto, o sea, nadie controla o nadie tiene control de quién va o regresa de Lima. Tú vas a ver en las redes sociales, de pronto, mañana, tal provincia o tal distrito se han autoconvocado y están yendo en uno, dos carros o en minivan o en buses. Son detenidos O también sea, son detenidos por la policía en la ruta. sí, sí, y lo gracioso de todo esto es como ahora ya nadie tiene miedo de decir que están yendo a Lima, ¿no? Entonces, tal provincia dice que estamos saliendo y los esperan en Arequipa, los esperan en Chala, los esperan en Chincha, antes de llegar a Lima. El otro día, por ejemplo, en las redes sociales hemos visto que como 12 veces en la carretera les ha intervenido la policía para el control de identidad o para revisarles absolutamente todo, hasta los bolsillos. Entonces, eso
es una grave violación a los derechos humanos o al derecho constitucional al libre tránsito, por ejemplo. Entonces, esos personajes, felizmente ahora existen las redes sociales, está ahí todas las publicaciones, las grabaciones, a esos funcionarios, empezando, ¿no es cierto?, desde el ministro del Interior, los policías, quienes han intervenido a esas personas o han abusado del derecho o han abusado de esas personas interviniéndolos, como que amedrentándolos o haciéndolos o queriéndolos asustar para que no vayan a Lima, tienen que pagar, no solo administrativamente. Yo creo que incluso se va a abrir el camino penal para ese tipo de personas que se han prestado para este tipo de, yo lo llamaría terrorismo blando incluso, ¿no? O terrorismo de Estado, porque eso es lo que es, causar terror a las personas a través del uso de la fuerza o a través del uso desmedido o el abuso del derecho, eso es terrorismo. Entonces, eso tiene que ser en su momento sancionado, denunciado, y creo que estamos a puertas de eso, y Puno, el país, ha despertado con mucha potencia, no por gusto. El Perú es el corazón, ¿ah? Ojo, del Tahuantinsuyo. Eso es lo que tienen miedo los poderes fácticos, o eso es lo que tienen miedo esos poderes que incluso traspasan las fronteras del país. Entonces, esto que está pasando en el Perú, o lo que a los ciudadanos en la carretera los controlan y los gasean en Lima, les está haciendo más bien mucho más fuertes. Doctor, muchas gracias por ilustrarnos, por enseñarnos acerca de este pueblo maravilloso y los momentos que está pasando. Esperemos que no sea la última vez y todos los éxitos, pues que se logre justicia para nuestros hermanos que están ahí ahora en pie de lucha, que a pesar de la tragedia, de la desgracia, y hay abogados, así como usted, entiendo que es todo un equipo de abogados que está asesorando, está acompañando para dar la batalla legal a este sistema, para tratar de arrancarle la justicia justa y necesaria para nuestros hermanos. No, sí, efectivamente. Déjame saludar, por favor, a mis grandes colegas, ¿no? A Wilmer Quiroz, a Armando y a todo el equipo de colegas, de abogados que se han puesto la camiseta de Puno, y con ellos siempre decimos en nuestras lenguas quechua aymara, Causachun Puno, Hayaya Puno. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Hasta amigos, pronto. hemos hablado con el doctor César Quispe Calcín, es abogado de derechos humanos desde Puno, Juliaca. Él está a cargo de el asesoramiento, ¿no? El respaldo jurídico a los familiares de las víctimas de la masacre del pasado 9 de enero, ahí en las inmediaciones del aeropuerto. Hemos hablado largo y tendido de muchos aspectos, de la actualidad, de los últimos acontecimientos en Puno. También nos hemos sumergido un poquito en ese aspecto cultural, ¿no? De su legado, de todo lo que constituye hoy ese Puno, que para muchos comienza a ser una interrogante. Pero ¿quiénes son? ¿No? ¿Por qué Puno? Ya Ayacucho o Arequipa están calmados y sale la señora Dina Boluarte, no solamente enviando a sus militares, enviando a su policía, instaurando un gobierno militar, hay un comando unificado, y saliendo a hablar, a ofrecer una serie de dádivas, una serie de programas, algunos que rozan con el ridículo, y por el otro lado reprimiendo precisamente a ese pueblo a quien llama hermanitos, hermanitas, mamita, papito, y vemos como el fin de semana ha ocurrido ahí en Juli un bombardeo. A nosotros nos han criticado internamente porque hemos usado la palabra bombardeo en una publicación que hemos hecho, pero estamos viendo a helicópteros que están lanzando bombas. ¿Cómo se llama eso? Bueno, cuestión de semántica, no vamos a discutir. Volveremos en cualquier momento, y un saludo grande. Le rogamos por favor compartir nuestra publicación, dele like para que el sistema nos ayude a que la comunicación, estos contenidos lleguen a más. De alguna forma también dar la batalla al aparato mediático que tiene el gobierno. Ya usted lo ha escuchado en diferentes intervenciones, a la propia ministra de Relaciones Exteriores emprender una campaña de instalación, ¿no? De lo que denominan ellos su realidad, porque ellos están seguros, digamos, están seguros y han asumido de que en el mundo se ha instalado una falsa narrativa de que en el Perú no se vive una democracia. Si no se vive una democracia, ¿qué estamos viviendo entonces en estos momentos? Es pues la realidad, es la realidad.